Assalamu alaikum, bienvenidos nuevamente a un episodio más de su canal. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que para muchos es escuchado, pero hay otros que no saben de qué se trata realmente. Estamos hablando de lo que se refiere al Corán. Y para esto, sin prejuicios, como curiosidad, vamos a tratar preguntas para que ustedes puedan aclarar aquellas dudas que tengan referente a este libro sagrado. Por supuesto, hoy nos acompaña el experto hermano Medhat Al-Hamed para que nos pueda ampliar un poco más sobre este importante tema. Bienvenido, hermano. Assalamu alaikum. ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo están? Alhamdulillah, hermano. Muchas gracias de nuevo por su invitación, la verdad, por dedicarme ese espacio en su canal. Muy agradecido con esta tierra de Guatemala, que quiero mucho. Bienvenido siempre. Gracias a usted también por estar atenta a predicar la palabra de Allah de una u otra forma por medio de este canal, que hoy en día realmente tiene bastantes seguidores. Y el propósito de todos nosotros es predicar la palabra de Allah debidamente, que la gente conozca qué es el Islam, los rituales, los pilares del Islam, el libro sagrado de los musulmanes, algunas prácticas o algunas inquietudes que está en nuestra capacidad de aclararla, inshallah, y orientar a todos los oyentes, a todos los hermanos y hermanas que nos siguen por este canal y desean conocer del Islam. Es nuestra obligación estar aquí, atenderlos a ustedes, atenderla a usted especialmente, y poder aportar un grano de arena junto con los granos que usted aporta también a este canal para el beneficio de todas las personas que nos escuchan. Barakallah fi, hermano, muchas gracias por su disposición siempre. Por eso vamos a comenzar con lo más básico, y es la pregunta: ¿qué es el Corán? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. En el nombre de Allah Todopoderoso, el Clemente, el Misericordioso, atestiguamos que no hay más divinidad que Allah, único Creador, y que Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, es su profeta y último mensajero a la humanidad. El Sagrado Corán es el libro sagrado de los musulmanes. Es el estatuto, el contenido de las normas y leyes de los practicantes musulmanes. Primero fue el libro de las escrituras de Moisés, que todos nosotros conocemos, las auténticas y verdaderas escrituras de Moisés. Pasa una etapa en la vida de la humanidad y viene el profeta Jesús, la paz de Allah sea con él, en donde Allah también, alabado sea, le ha revelado la sagrada, la auténtica y la verdadera Biblia. ¿Por qué? Porque es el estatuto que la humanidad iba necesitando para componer su vida, para que tengan unas prácticas sanas, debidas, correctas, saber cómo acercarse al Creador, al Magnánimo, saber cómo acercarse y aplicar las prácticas para poder tener la bondad y las bendiciones de Allah, sin equivocarse, y principalmente enseñarnos la unicidad de Allah. ¿Qué es la unicidad de Allah? Eso es una palabra que algunas personas no saben qué significa. La unicidad es no asociar a nada ni a nadie con Allah. Es la unicidad. No hay más divinidad que Allah, único creador. Ese es el lema. Solo a él. Directamente. No hay ningún tipo de intercesión para llegarle a Allah, a la adoración de Allah, a las prácticas, a las bondades, a las generosidades, a las bendiciones. No hace falta ningún tipo de intercesor, ningún abogado, ni una persona que alegue. Puedes llegarle al Todopoderoso directamente con tus súplicas, con tus plegarias. Sí. ¿Qué tiene que ver eso con el Sagrado Corán? Cuando pasa la etapa de Jesús, la paz de Allah sea con él, y viene el último profeta que fue mencionado en el Sagrado Corán, que es el profeta Muhammad. La paz de Allah sea con él, sallallahu alayhi wa sallam, que decimos siempre nosotros al escuchar el nombre de Muhammad. Allah le ha revelado el Sagrado Corán por medio del arcángel Gabriel, al profeta Muhammad. ¿Por qué le ha revelado eso?
Porque en la época que nació el profeta, o estuvo el profeta creciendo en la ciudad de Meca, alrededor del Kaaba, en esa época, alrededor del Kaaba habían 365 ídolos y estatuas que la gente adoraba. El pueblo de la ciudad de Meca, o que llamamos en árabe Quraysh, que es la ciudad de Meca, adoraban a los 365 ídolos o estatuas o dioses o lo que quieran ellos llamar. Cada uno de estos 365 tenía un papel diferente para ellos. Había un dios para tener dinero, otro para quedarse embarazadas las mujeres, otro una que quería matrimonio, hombre que quería matrimonio, iba donde el dios fulano, otro de las bendiciones, otro, bueno, Allah cuando envía al profeta Muhammad, nace en la ciudad de Meca y empieza a revelarle el Sagrado Corán con la primera palabra que desciende el arcángel Jibril y le dice en una cueva que se llama Gar Hira, la cueva de Hira, un sitio oscuro, bajito, en donde el profeta le gustaba siempre estar a solas ahí. Aislado de noche. Imagínate, en aquella época, hace 1446 años, no había iluminación, no habían carreteras, no habían accesos, era parte de una de las montañas de Meca. Le gustaba estar ahí en silencio, solo, o sea, siempre implorando al Todopoderoso. No había nada que se llamaba el Islam, ¿verdad? La primera palabra que desciende el arcángel Jibril y le revela al profeta Muhammad, le dice, Iqra, lee. El profeta dice, Ma ana biqari, no sé leer. Era analfabeto. No. Luego le repite la misma palabra, le dice, Iqra, lee. Le dice, Ma ana biqari, no sé leer. Y la tercera vez le dice, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. O sea, lee en el nombre de Allah, el Creador. Khalaq al-insana min alaq, hasta el final de el sura. Ahí en donde empieza a descender el Sagrado Corán o los textos y los versículos del Sagrado Corán por medio del arcángel Jibril hacia el profeta Muhammad, y el profeta Muhammad nos los va enseñando. ¿Qué es el Corán? ¿Qué son los textos, las aleyas, los versículos y las palabras del Sagrado Corán? Son palabras reveladas de Allah. No son palabras escritas por el profeta Muhammad, ni por sus compañeros, ni por ningún otro musulmán. Fueron reveladas por el arcángel Gabriel hacia el corazón o el pecho del profeta directamente, versículo por versículo, aleya por aleya, de acuerdo a los sucesos de aquellas épocas. ¿Por qué Allah manda el Corán? Para enseñar a la humanidad primero la unicidad de Allah, para enseñarle su camino correcto, para enseñarle que vivan felices, porque Allah no nos creó para que estemos tristes y desgraciados en esta tierra. Claro. Allah nos creó y dijo en el Sagrado Corán en un versículo, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. He creado a los genios y a los humanos para que un solo propósito, para adorar. Exactamente. Para adorar. ¿Cómo me van a adorar si no tienen un libro? ¿Cómo saber la base? ¿Cómo van a adorarme o acercarse a mí o rezar o peregrinar o dar caridad o ayunar si no tienen un manual? Bien, nosotros no podemos llamar al Corán manual, pero si no tienes un manual, ¿usted cómo va a operar un producto, un aparato si no tiene instrucciones? Exactamente. Entonces, las instrucciones o el manual o los estatutos del cumplimiento del Islam o de los musulmanes es el Sagrado Corán. Es el libro de su felicidad. Exacto. Quien cumple con sus aleyas, con los significados de sus aleyas, con la aplicación, no solamente la lectura, sino el entendimiento y la aplicación, vive feliz. Porque son las palabras de Allah. Y Allah no se equivoca. Y cuando te manda o te ordena hacer algo es por tu bien. A pesar de que muchos de nosotros vemos que o nos parece que es tan difícil. Yo levantarme a las 5 de la mañana, la mejor hora de rezar, la mejor hora de dormir para rezar es difícil. No es difícil. Cuando tú te acostumbras te vas a dar cuenta lo feliz que te vas a sentir obedeciendo a Allah. Exactamente. Allah no necesita de nuestro rezo, hermana. Allah no necesita de tu rezo y del mío. Allah no necesita de tu práctica ni la mía. Allah necesita que seas feliz. Por eso te envió los profetas con los libros sagrados como un manual para tu felicidad. Hay personas que se pueden preguntar
que cómo sabemos que realmente el Corán es revelación de Dios y no es palabra de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y es así, por medio de este proceso, de esta historia que el hermano acaba de resumir, en el cual hubo una revelación. No es que fue invento del profeta sallallahu alaihi wasallam el escribir todo este acontecimiento, todas estas enseñanzas que nos deja el noble Corán, que es directamente palabra de Allah a través del ángel Gabriel, que es el mensajero para poder decirle al profeta sallallahu alaihi wasallam lo que teníamos que saber. Bien, ¿verdad? la mejor prueba para cualquier persona que tiene el derecho de preguntar es decir, Claro, nosotros dice, ¿cómo sabemos ¿cómo que saber? estas palabras son las correctas? Ujú. Es muy simple. Lo que el profeta ha dicho, ha recitado, y lo que el Corán ha dicho y ha recitado y nos ha enseñado desde hace 1446 años hasta el día de hoy, de este momento, de este instante que estamos aquí sentados, se ha visto real. Sí. No son inventos. No fue absolutamente ningún relato, ni ningún sura o aleya o versículo falso que no coincide con la realidad humana. No ha habido, no ha habido. El profeta dijo hace 1446 años, les voy a enseñar o les voy a decir o les voy a comentar de lo que hablamos una vez aquí, el tema de las 10 señales pequeñas de la finalización, la terminación de este mundo. De este mundo, exacto. Muchas de esas señales Ya se han cumplido, las estamos viviendo. Exacto. ¿Cómo supo? Sí. ¿Cómo supo? Bien. ¿Por qué crees al profeta en unos relatos o no, y no crees al profeta en otros relatos o lo que te dice el texto del Sagrado Corán? ¿Qué crítica como personas, como ser humano que tiene todo el derecho de tener una duda? Claro. Pero deme una duda real, contundente, que has leído un versículo del Sagrado Corán que no te convence y no te llena, que no ha sucedido y no trata la vida del ser humano, y la reflexión total y final es la felicidad del ser humano. Bien, los libros sagrados, muchos libros sagrados han sido modificados, han sido alterados, y eso lo sabe todo el mundo, excepto el Sagrado Corán. Pero ¿cómo usted puede asegurar eso? Porque el Sagrado Corán no se le puede modificar ni alterar, no una palabra, hermana, no una frase, no una página, ni siquiera una letra. Exactamente. Porque cambiaría el significado total. Sí. Y cambiaría el significado si usted en este momento una buena escritora, un buen escritor, y así escribes un libro y te equivocas y puedes modificar alguna frase, alguna oración o alguna página. Posiblemente con algo de inteligencia puede modificar porque estás relatando algo. Pero eso son las palabras de Allah. Eso son las palabras de Dios. El único que puede modificar o cambiar o alterar es el que la mandó. Es el que la reveló, no el profeta, sino Allah. El autor auténtico del libro sagrado es Allah, alabado sea. Entonces, hasta este momento, desde hace 1446 años, desde que fue descendido o fueron descendiendo las aleyas del Sagrado Corán hasta el día de hoy, no ha sido alterada o cambiada o modificada una sola letra. Allah dice en el Sagrado Corán, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nosotros, o sea, Allah, nosotros hemos descendido este libro y nosotros nos encargaremos de protegerlo. No necesito que ustedes lo protejan. No necesito que ustedes lo protejan, yo lo protejo porque es mi libro, son mis textos, mis versículos, tienen que conservarlo. Lo que necesitamos que ustedes los tengan es aquí. En el corazón. En el corazón y lo pongan en práctica. Sí. Por eso que los compañeros del profeta, los grandes sahaba que llamamos nosotros, los compañeros del profeta, cuando descendía el Sagrado Corán y el profeta leía o recitaba alguna aleya, ¿qué hacían ellos? Ellos escuchaban, entendían, la ponían en práctica, luego la memorizaban. Y es que la práctica lo lleva a uno a entonces entender y recordar, ¿verdad? Fíjese que uno de los milagros del Sagrado Corán, que hasta el día de hoy estamos en el siglo XXI, saltando a otro siglo, aún a diario, no el Oriente, sino el Occidente,
encuentra todos los días en las aldeas del Sagrado Corán secretos. Sí, es una ciencia prácticamente. Siempre se encuentra. ¿Por qué? Porque esto, si lo hubiera escrito Muhammad, un hombre común y corriente, puede que haya algún tipo de observación, pero no fue escrito por un hombre. No. Eso fue descendido por el Todopoderoso con un solo propósito, para que entendamos su contenido, lo pongamos en práctica y vivamos felices. Exactamente, hermano. Y la pregunta que otras personas se hacen es, ¿por qué el noble Corán está escrito o se reveló en idioma árabe? Bien. Primero que todo, el profeta nos ha dicho que el idioma árabe es uno de los idiomas más expresivas entre todos los idiomas que existen sobre la faz de la tierra. Fue revelado en árabe porque el profeta Muhammad es auténticamente, viene de una aldea y país y tribu árabe, la península arábica. Nació en Esa es una. Claro. Pero si es arábico, tiene que hablar árabe. Claro. ¿Verdad? ¿Por qué fue el Sagrado Corán en árabe? ¿Ok? Esa pregunta, cuando estemos arriba, inshallah, y podamos hablar con Allah, le hacemos la pregunta, ¿por qué lo reveló en árabe? Pero es obvio que lo reveló en árabe porque lo reveló a un profeta árabe. Exactamente. Bien. Hay muchas personas en Latinoamérica que es un idioma totalmente distinto. Se puede leer la traducción al español o a otro idioma fácilmente, o se debe de buscar aprender el idioma árabe para entender un poco lo que significa el Corán. Bien, sobre el tema del entendimiento, es preferible que la persona obviamente domine el idioma árabe para que pueda sacar el provecho y la pureza y la autenticidad del significado de las palabras, ¿vale? No es una obligación que aprendas el árabe, pero si lo puedes aprender, vas a disfrutar y saborear más a profundidad las aleyas. Claro. Bien. No es una obligación que aprendas, pero si lo puedes hacer, muy bien. Bien. Hay muchos Corán en este momento, ¿verdad?, que están escritos en español, la traducción en español, y al lado en español, pero en palabras árabes. O sea, palabras árabes, no letras árabes, sino que Bismillahirrahmanirrahim. O sea, dice Bismillah en español, pero cuando tú estás leyendo, sí, tú estás leyendo, pero estás escuchando árabe. ¿Vale? Sí. Sí, estás escuchando árabe, pero estás leyendo en español. Y arriba está el árabe, abajo está la traducción del árabe, y más a la derecha o a la izquierda está la lectura en español, pero se oye en árabe. Sí. Ok, ahora todo depende de cada persona. ¿Quieres aprender el idioma? ¿Quieres hacer un curso? Aquí se hace curso gratuito que con la el mayoría de mezquitas siempre hay clases. Sí, y gratuito para aprender el árabe. Exactamente. Que usted quiera disfrutar la lectura, sentir la esencia y del Sagrado Corán, sí es importante que hables el árabe y el buen árabe. Aquí hay una pequeña observación y es lo siguiente. Cuando nosotros en algunas ocasiones estemos leyendo el Sagrado Corán, que personalmente lo leo todos los días de mi vida, pero nosotros todos los días leemos el Sagrado Corán y prácticamente todos los días se nos bajan las lágrimas. ¿Por qué? Por el significado profundo, auténtico y verdadero y afectuoso de las aleyas. Mashallah, cuando lo lees en español, no pasa eso. No pasa. O sea, sí se llega a entender un poco la idea. Pero el efecto, el impacto, hermana, que el impacto que hace aquí no es el mismo. Qué fuerte. Esto no significa que el idioma español no impresiona, no, o el inglés no impresiona, sí, no, pero fue descendido en árabe. Sí. Y el significado del idioma árabe, cuando tú estás leyendo y hay palabras que te impactan, lo que ha dicho Allah, lo que el profeta hizo, lo que el otro profeta hizo, lo que, por ejemplo, el profeta Ayub, que tuvo 20 años una enfermedad agudísima y tuvo todo el tiempo agradeciendo al Todopoderoso. A ti se te eriza la piel. Sí. Dirá, pero ¿qué clase de hombres eran? Entonces, tú estás leyendo, la fe tan fuerte, estás leyendo y tú te conmueves. Sí. Pero si lo lees en español, le sucedió, se enfermó el profeta Ayub. Ok, se enfermó, volvió y se curó, no pasó nada. Sí. ¿Va? Entonces, en árabe,
es como más impresionante. Y por impactante, eso, hermana, que yo digo que es obviamente el milagro y secreto de Allah que lo haya descendido en este en ese idioma a su profeta que habla el idioma árabe. Y que es interesante también porque yo incluso he visto videos de personas que están visitando, por ejemplo, una mezquita y se escucha el adán o escuchan se estremecen. Exactamente, sin entender Nada. el idioma Se árabe, estremecen. llegan a sentir algo profundo. Claro. He visto en algunos países, digamos, occidentales, lo que usted acaba de decir, que cuando están haciendo la adán, hay personas que se paran a escuchar y se le derrama la lágrima sola, pero él no está entendiendo. No entiende qué dicen. Pero le impactó el corazón. Sí, llega porque son las palabras de Allah, hermana, no son palabras de un escritor o de un cantante o de un filósofo. No, son las palabras de Allah. Y Allah quiere, y ha dicho el profeta, mire, esto es algo tan interesante también, así una pequeña observación. El profeta ha dicho en un relato hace 1446 años que esta religión, este din es la religión musulmana, ingresará y tocará toda puerta de cualquier hogar sobre la faz de la tierra, de una u otra forma. No habrá excusa que alguien diga, es que yo no sabía sobre la religión del Islam. No hay. Nosotros estamos en el siglo XXI, con tantos aparatos e instrumentos. Todo, ¿Usted cree, no sé si Dios nos da la bendición y la dicha de vivir, no sabemos cuántos años más, o nuestros hijos tal vez, qué irán a utilizar? ¿Qué excusa tendrán de no conocer el Islam? Exactamente. ¿Qué excusa tendrán de no practicar debidamente la religión cuando hoy en día, sin tener que salir de tu casa a ir a la mezquita o a ir a donde un sheikh, que debería de hacerlo, ir a la mezquita, no estamos excusándolo, pero si no puedes por alguna incapacidad, usted en su casa hoy en día, o de aquí a 20, 30, 40, 50 años, quién sabe qué instrumentos tendrán nuestros hijos o nuestros nietos para que Allah subhanahu wa ta'ala le diga, no tienen excusa. Subhanallah. Yo le he facilitado que tuvieran esa tecnología. Yo. Allah le ha facilitado, le ha permitido que tuvieran esa tecnología. Le dio la mente brillante, le dio la capacidad, le dio la sabiduría, el conocimiento para que pudieran llegar hasta la luna. ¿Qué hicieron con eso? Estuvimos jugando. Hay buenos juegos ahí. Juego y el resto. No le he dicho que he creado a los genios o a los humanos para adorar. Que me adoren, ¿Adorarme? Ok. ¿Quiere jugar? Juega un rato. El profeta ha dicho, rawwahu an anfusikum sa'atun wa sa'a. Distráiganse de vez en cuando, un ratico así, un ratico así. El profeta lo ha dicho. Pero no quiere decir que una hora voy a rezar y la otra voy a ir a jugar cosas indebidas. No. O sea, descansa, escucha algún canto religioso, duerma un poco, descanse un poco, póngase a leer si no quiere estar rezando. Pero no te estamos diciendo que te queden en la mezquita 24 horas. Claro. No te estamos diciendo que tienes que estar todo el tiempo. No. La palabra fanatismo no luce ni encaja ni va con el Islam. No tiene... Posiblemente, lo repito 3 veces, algunas personas que no saben practicar el Islam se vuelven fanáticos. Pero el Islam no tiene absolutamente nada que ver con eso. Exageran y quieren hacer de más. El Islam no es así. Es inocente y libre de esas prácticas. Es una forma de vida diaria sana. El Islam no permite eso. El Islam, el nombre lo dice, el Islam es la paz. El Islam es la felicidad del ser humano. No complica. El Islam no te acompleja la vida, no te complica, no te exige más de que tu capacidad. Allah dice en el Sagrado Corán, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah no te encomienda algo más de tu capacidad. Entonces Él lo está diciendo. Él lo está diciendo. Es algo muy interesante, hermano, el tema del Corán, que es tan hermoso, no solamente saber de qué se trata el Corán, sino investigar a profundidad a través de la lectura para aquellas personas curiosas que quieran realmente conocer lo que es el Corán, escudriñar, leer el Corán. Y hay algo muy interesante y es el tema de Jesús y María que se mencionan en el noble Corán. ¿Por qué habla de Jesús y María en el Corán? ¿De qué se trata eso? Bien, Allah, alabado sea, tiene uno de los suras, capítulos
uno de los suras más largos que hay en el Sagrado Corán, que se llama María o Mariam en árabe. Bien, ¿por qué? Sí. ¿Por qué? Porque el nombre es bonito. El nombre es bonito y el personaje también es más bonito. Y es santa y es virgen. Y para nosotros los musulmanes, María obviamente es la virgen. Y para nosotros María tiene una posición en nuestros corazones como musulmanes de alto respeto, altísimo respeto. No estamos hablando de Jesús, su hijo. Estamos hablando de María. Por eso Allah ha titulado uno de los suras más largos y significativos y expresivos en el Sagrado Corán de nombre María primero. Bien, ¿por qué habló de Jesús? Porque primero que todo es un profeta, es un enviado de Allah. Su nacimiento es un milagro, no tuvo padre. Nosotros los musulmanes no podemos aceptar, nuestras creencias no nos permiten aceptar porque no está mencionando el Sagrado Corán que Jesús tiene un padre. No lo podemos aceptar. La Virgen María tuvo a Jesús por medio de un milagro. Fue un milagro. Ella no tuvo relaciones con ningún hombre. Y dice en el Sagrado Corán, ella lo dice textualmente, yo no fui tocada por nadie. Por eso Tengo una vergüenza porque quedé embarazada. ¿Quién fue que la liberó a ella delante de todos los seguidores, los que estaban ahí alrededor, que la estaban acusando? Oye, pero nosotros no te conocemos así. ¿Qué es eso? ¿De dónde sacaste ese bebé? Sí, ella dijo, no, yo no fui tocada. Yo soy una mujer virgen pura. Pero eso es un milagro. Allah, ¿qué hizo para que esta gente creyeran que es un milagro? Hizo que su recién nacido, ¿usted ha visto un recién nacido que habla? Sí, Jesús habló. Allah hizo que su recién nacido habló y está textualmente escrito en el Sagrado Corán en un sura largo, con un versículo largo que expresa claramente, puramente, es que él está diciendo, si mi madre no tuvo ningún tipo de pecado, soy el milagro de Allah, me ha enviado a la humanidad como un mensajero, como un profeta. Allah no me ha convertido en un desgraciado y en algo de alteración, no, puro. Entonces, fue mencionado en el Sagrado Corán. Para nosotros Jesús es un profeta y una de las obligaciones de un musulmán es creer plenamente, ciegamente en Jesús. ¿Por qué? Porque debemos recordar que los pilares del Islam son 5 y los pilares de la fe son 6. Uno de los pilares de la fe, o los pilares de la fe, ¿cuáles son? An nu'mina billah, creemos en Allah, en sus ángeles, en sus profetas, en sus libros, en el destino, sus buenos y malos hechos. No malos, sino negativos hechos. Esos son los pilares de la fe. Bien, entonces nosotros habíamos dicho que creer en Allah, en sus libros y en sus profetas. ¿Y Jesús qué es? Un gran profeta. Es un gran profeta. Que si un musulmán niega su relación y creencia en Jesús, no es musulmán. Yo le estoy diciendo desde aquí, y soy responsable ante Allah por mis palabras, no es un verdadero musulmán. No es musulmán, definitivamente. No es un verdadero musulmán, es un musulmán que no conoce nada del Islam. Exactamente. Porque no solamente Jesús, Moisés, Jesús, Lut, Ismael, Ibrahim, Adam y Zacarías, todos son profetas de Allah. Son profetas. Y el gran valor que le damos a los profetas por el hecho, o sea, ni imaginar todo lo que pasaron ellos para llevar el mensaje de la creencia únicamente en Dios. Sacrificio. En Allah. Todo el sacrificio de personas que los apedreaban, de personas que los insultaban, como ahora en la actualidad siguen criticando a algunos de los profetas de la antigüedad, subhanallah, y rechazan la verdad porque dicen es que no fue un profeta, o es que eso no es un brujo, y no aceptan realmente lo que Allah ha enviado. ¿Sí? Hermana, tiene toda la razón, porque los habitantes o los moradores de la Meca tildaban al profeta Muhammad de mago. Sí, que dejaron Sahir. En árabe se llama Sahir. Sahir es un mago. Sí. Mago. ¿Qué hizo para que digan que es un mago? ¿Qué hizo? Bien. Sí tuvo muchos milagros. Y los milagros son parte de
la revelación de la mensajería o la profecía de una persona. Jesús revivía a los muertos. Claro, eso lo diferenciaba como profeta. Pues obvio, entonces ¿cómo la gente va a creer? Sí. Jesús revivía a los muertos. Moisés hablaba con Alá, así como estamos hablando, hermana. Hablaba con Alá, era el hablador, Kalim Allah. El profeta Muhammad pasaba por la ciudad de Medina, en las calles, y habían piedras que le decían, Assalamu alayka ya Rasulallah. Sí. Piedras. Son milagros. Son milagros. Sí. Él hacía su discurso, su sermón, aquí se hace en un altar, que llamamos nosotros altar. Él lo hacía antes de que le construyeran un altar, lo hacía sobre un tronco, ¿verdad? Sí. Cuando los compañeros querían hacerle un altar, un mambar, bueno, como para mejorar, digamos, él dejó el tronco a un lado. Y esto no vayan a creer que son cuentos de hadas y es, no. Eso es auténtico y verdadero. Cuando los compañeros le hicieron el altar y él subió sobre el altar a dar su primer sermón, escuchó como un llanto. Y entonces los compañeros no sabían de qué se trataba. ¿Qué es eso? Y provenía del tronco. Estaba llorando el tronco porque el profeta dejó de subir sobre él. Subhanallah. Sí. Es un milagro. Sí. Es un milagro. ¿Ve? Sí. Entonces, no solo cualquier cantidad de milagros. ¿Cómo se diferencia, hermano, el Corán de la Biblia? ¿Qué diferencia hay entonces para uno decir, bueno, a ver, el Corán es, nosotros lo llevamos a cabo porque habíamos mencionado que no ha sido modificado desde que se reveló? En absoluto. Pero ¿en qué se diferencia? Porque la Biblia también menciona a Jesús y menciona a María. Ok, los 3 libros sagrados, que fueron los únicos 3 libros mencionados en el Sagrado Corán, y para nosotros como musulmanes y creyentes, únicamente creemos en esos 3 libros. Las escrituras de Moisés, la Biblia de Jesús, Alá esté complacido con él, y el Corán del profeta Muhammad, la paz de Alá sea con él. Creemos plenamente y ciegamente en esos 3 libros auténticos. Cuando se revelaron. ¿Por qué digo esa palabra? Momento, sí. Porque cuando digo esa palabra la recalco. Auténticos, sin modificación, sin alteración, sin cambio, sin conveniencia mundanal, ¿verdad? No hay mucha diferencia, porque los mandamientos de Allah nunca se van a contradecir. Son iguales. Sí. Es imposible que Allah ordene en el Sagrado Corán no cometer adulterio y en otros sí. Es imposible. Claro. Eso no entra en una mente sana humana. Se puede decir que muy similares para la humanidad o para aquella época o era que había en ese tiempo de Moisés o de Jesús hasta que nos llegó a nosotros. ¿Por qué Allah, hermana? Por eso te digo, recalco, que debemos entender los significados del Sagrado Corán. Porque Allah dice, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum al-islam dina. Voy a traducir eso. Sí. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, atmamtu alaykum dinakum. Hoy le he complementado su religión, ¿verdad? Y le he dado de mi dicha y le he aceptado como el Islam, como religión oficial de ustedes. O sea, el Islam, ¿dónde está escrito? Las leyes, las normas y todo. El Sagrado Corán. O sea que Allah le ha aceptado a los musulmanes, a los practicantes, este libro como un libro oficial sagrado para ustedes. Y esa es una ley del Sagrado Corán. Entonces, la diferencia entre los 3 libros como mandamientos principales para la práctica y adoración y la felicidad del ser humano se puede decir prácticamente iguales. Que las personas, cada cual practique y cumple de acuerdo a sus conveniencias, no es culpa ni de los libros sagrados, ni es culpa de Allah. Es culpa de las personas. Del humano, claro, sí, que ha hecho cambios. Así realmente. Es. Y justamente, hermano, nos damos cuenta que en el Noble Corán se mencionan reglas como la comida, el dinero o la forma de vida diaria. Entonces, ¿por qué es que se menciona en el Noble Corán esa parte y no hay como un libro donde solo se hable de cómo uno se debe comportar y X? ¿Por qué en el Corán se menciona esto específicamente? Hermana, como un estatuto y unas normas y unas leyes, Allah no ha dejado absolutamente nada, un mínimo, diminuto detalle sin mencionar en el Sagrado Corán. No existe una sola pregunta que se le pueda ocurrir a una mente humana en esta tierra
que no esté su respuesta en el Sagrado Corán. Abarca todo. Absolutamente todo. ¿Por qué? Porque cuando Allah te va a mandar a ti un manual de felicidad y de cumplimiento, no te va a dejar chance de que tengas una mínima duda. Pero ¿cómo te va a dejar una duda? Porque Allah sabe sabio. que en cualquier momento habrán gente o habrán personas que harán unas preguntas. Perdóneme que diga eso. Habrán personas que hagan unas preguntas que no se preguntan. Mas sin embargo, Sí. Mas sin embargo, puso la respuesta. Ahí está Por ejemplo, todo. te voy a dar un pequeño ejemplo. Algunas personas se les ocurren, por ejemplo, a mí me han hecho esa pregunta y a muchos otros sheikh, yo no soy sheikh, pero a muchos sheikh le han hecho. Sheikh, ¿los ángeles son machos o hembras? Bien, bien. Esta es una pregunta que no se pregunta. ¿Por qué una pregunta que no se hace? Porque Allah no te va a preguntar el día del juicio final que si usted sabe si los ángeles son hembras o machos. No te va a preguntar por eso. O sea, Si no te va a preguntar por eso, ¿para qué quieres saber la respuesta? Claro. Usted ha dejado, no usted, la persona ha dejado todas las prácticas y obligaciones que le corresponde hacer, todo, mashallah, terminó todo, cogió 100 a 100 y le quedó esa sola pregunta por saber la respuesta. No, no. Allah te ha dejado lo que tú necesitas en esta vida, lo que debes saber, y tienes el conocimiento y la capacidad de saber. Hermana, mire lo hermoso que tiene el Corán. Cuando Moisés, que habla con Allah, le dijo a Allah subhanahu wa ta'ala en una ley del Sagrado Corán: oh Allah, quiero verte. ¿Sí o no? ¿No está en el Corán? Sí, sí. Oh Allah, quiero verte. ¿Qué le dijo Allah? Lan tarani. No podrás verme. ¿Pero por qué? Si yo hablo contigo a cada rato, quiero verte. Insistió. ¿Qué le dijo Allah? Listo. Listo. Mira esa montaña. Yo me voy a revelar a esa montaña. Allah se va a revelar, va a permitir que la montaña vea a Allah. Si esa montaña se queda en su lugar, vas a poder verme. Y si no, no podrás verme. Eso está en el Sagrado Corán. فَلَمَّا تَجَلَّى Allah subhanahu wa ta'ala, cuando se reveló hacia la montaña se volvió ceniza. Se deshizo, sí. Ok. Si la montaña, ¿quién es más fuerte en capacidad? ¿Nosotros o la montaña? La montaña. La montaña, hermana, claro. La montaña, mejor dicho, 2.000, 3.000, 4.000 metros de piedra. Y nosotros somos de carne y hueso, débiles. Bien. Allah le dijo, Lan tarani, no podrás verme. Pero no le dijo, no podrás verme nunca. Escuchen. Le dijo, no podrás verme ahora. En ese momento. Porque tú no tienes la capacidad de verme. Cuando Allah se reveló y permitió que la montaña lo viera, la montaña se volvió ceniza. Subhanallah. ¿Qué tal si Allah hubiera permitido que Moisés lo viera? Se hubiera desvanecido, se hubiera desaparecido, ¿sí o no? Ay, sí, Por eso le dijo que no podrás verme, claro. no podrás verme. Entonces, mira la hermosura del Sagrado Corán. Sí. ¿Cuándo lo podemos ver? Esa es una pregunta muy buena. Esa sí es una pregunta linda. ¿Cuándo lo podemos ver? Lo podemos ver si obramos bien, practicamos debidamente, logramos ingresar al paraíso, y en el paraíso lo podemos ver 24/7, como decimos aquí. Exactamente, hermano. Sí. Y es interesante cómo el noble Corán va revelando también esa información a las personas que tienen el deseo de saber la verdad. Y el mismo Corán dice, esto. A mí me ha pasado que a veces tengo un asunto que quiero saber, y justamente en donde leo me da la respuesta. Claro, hermana, por favor. Entonces es algo maravilloso. Por favor. Pero a las personas que no son musulmanas y les da curiosidad saber el Pregunten. Corán, ¿tiene algún versículo o alguna parte del Corán que usted considere, hermano, que sea recomendado que las personas lean como prioridad para conocer un poquito más sobre el Corán? No hay algo específico, pero hay algo importante. Yo personalmente le hago una invitación y le hago una petición a los hermanos y hermanas que nos escuchan, y les digo, no juzguen mal al Corán sin conocerlo. No juzguen mal al Islam antes de conocerlo. No juzguen al Islam por los musulmanes. Los musulmanes es una cosa y el Islam es una cosa. Claro. El Corán es una cosa
y los practicantes del Corán son otra cosa. Entonces yo los insto a los hermanos y hermanas, lean primero el Sagrado Corán, pregunten por el Islam, pregunten a la persona indicada, no juzguen sin saber porque es malo juzgar sin saber. Y la hermana dice que si hay algún texto específico que podamos recomendar. Allah dice en el Sagrado Corán, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. Allah da estabilidad y firmeza a los creyentes, no a los musulmanes. Ojo, todo creyente es musulmán, pero no todo musulmán es creyente. Ojo con eso. Hay que diferenciar. ¿Qué dijo Allah? يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. No dijo يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ أَسْلَمُوا. No dijo eso. Dijo, Allah le da estabilidad a los creyentes. Y cuando vino un beduino donde el profeta, un beduino vino, el profeta le dijo al profeta que yo soy creyente. Le dijo, tú eres musulmán, todavía no eres creyente. Cuando la fe ingresa a tu corazón, te conviertes en un creyente. Claro, no musulmán. Sí. Entonces, hermanos, tienen que estar seguros, tienen que asegurarse, cerciorarse antes de juzgar, que obtengan las respuestas correctas, leen las aleyas, pregunten por el significado, miren las traducciones para que sientan la fe y la autenticidad de dichas aleyas del Sagrado Corán. Exactamente, hermano. Barakallah fi. Gracias. Que Allah le recompense por este conocimiento compartido. Gracias, hermano. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Y si tienen alguna pregunta que quedó todavía pendiente de contestar sobre el Corán, pueden dejarlo en la casilla de comentarios y con mucho gusto, a la brevedad posible, vamos a responder esas preguntas. Gracias, hermano, por este Muchas gracias a usted, hermana Amira. La felicito por su empeño, por su dedicación, por su esfuerzo que haces. Gracias a todas las personas que la siguen en su canal. Me siento honrado de pertenecer también a sus seguidores. Gracias a esta bendita y bonita tierra de Guatemala. Estamos en un templo, en un sitio sagrado que debemos solamente es aclarar las inquietudes y los malos entendimientos de algunas personas que nos siguen, nos escuchan. Muchísimas gracias a todos. Que Allah, alabado sea, los bendiga a todos y la paz y las bendiciones sean con todos ustedes. Gracias, hermano. Y por favor, si aprendieron el día de hoy sobre este tema, denle like, compartan con otras personas este tema tan importante y por favor, investiguen por ustedes mismos sobre el tema del Corán para llegar a sentir en su corazón si esto realmente es verdad. Nos vemos en una próxima oportunidad, inshallah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.